Estas dos espinacas que te estoy mostrando en pantalla en este momento las sembré yo mismo desde semilla y fíjate lo diferentes que están. Por una parte tenemos una espinaca que creció muchísimo y otra espinaca que no creció nada y también carece de color. Hoy te cuento todo acerca de cómo sembrar espinaca orgánica, pero desde un punto de vista complementario, es decir, también desde los errores que yo mismo he cometido para que tú no los cometas en tu huerta. Y esto es algo que las personas no suelen hacer. Si te has preguntado qué tanto esfuerzo requiere sembrar tu propia espinaca, si vale la pena hacerlo, si te has preguntado qué variedades de espinaca hay y los motivos por los cuales vale la pena hacerlo, quédate porque vamos a revisar eso en este video. También vamos a ver qué plagas me han dado problemas a lo largo de estos años cultivando este cultivo en específico y todas esas estrategias que estoy haciendo para que estas plagas no tengan el efecto que tenían antes y los motivos por los cuales la primera planta que te mostré está mucho mejor que la otra. Antes de que entremos en materia acerca de cómo cultivarla en tu propia huerta y en tu propio jardín, vale la pena que entendamos por qué sí tiene sentido que la cultives. Y el motivo principal es que este alimento aparece en el listado de los 12 más contaminados a nivel mundial y no es algo que yo me inventé. Te dejo aquí abajo el estudio donde aparece. Y sabiendo que no es un cultivo tan difícil de hacerlo crecer, si tienes el espacio y el tiempo para cultivarlo, definitivamente sí vale la pena hacerlo. Y también ten presente que la espinaca que compras en un supermercado versus la que cultivas tú mismo en tu huerta tiene un perfil nutricional diferente. Entre más fresca está la espinaca, te va a nutrir más. Pero no solo eso, sino que vamos a ver más adelante en el video la técnica adecuada para que ésta te produzca constantemente y no necesariamente quitarla toda raíz. Hay tres tipos de espinaca y la primera es la espinaca de hoja lisa. Esta es la más popular en los mercados y es la que mejor tolera las condiciones variables de temperatura. Si vas a sembrar en un terreno en el que estas condiciones varían, te invitaría a que elijas esta variedad en especial. La segunda es la espinaca de hoja rizada. Esta es una espinaca que su hoja es más gruesa, más arrugada, pero tolera mejor las bajas temperaturas e inclusive las heladas que son leves. Por ejemplo, en clima de montaña como en el que yo estoy a 3000 metros sobre el nivel del mar, esta variedad funciona muy bien. Pero tiene una desventaja y es que es bastante susceptible a hongos, que es una de las plagas que vamos a ver en un momento. Y también existe la espinaca semi-rizada y es un punto medio entre las dos anteriores que a mí en lo personal me parece bastante beneficiosa para sembrar en un clima como este que te vengo comentando. Y una aclaración importante que vale la pena mencionar es que no todo lo que suelen vender en los mercados como espinaca resulta ser espinaca. En algunas ocasiones se vende un tipo de acelga que es muy similar a la espinaca. Y esto te lo comento para que no te confundas cuando veas resultados diferentes a los que esperabas. Y ya que cubrimos las variedades de espinaca, ahora sí vamos entrando cada vez más en cómo cultivarla. Y lo primero que me gustaría mencionarte, porque me pasó en estos cultivos, es el tema de la altitud a la que estás sembrando la espinaca. La altitud máxima, la que se suele sugerir, son 2500 metros sobre el nivel del mar. No significa que no pueda crecer a mayores altitudes, significa que va a ser más difícil y de hecho este es un gran punto para que tengas en consideración si la vas a sembrar. Con esto quiero decir obviamente que la espinaca es de clima frío, pero tiene sus retos cuando la siembras en climas demasiado fríos. El rango de temperaturas preferido de la espinaca es de 10 a 15 grados. Y en esta altitud que te comento, los 3000 metros sobre el nivel del mar, tenemos temperaturas que pueden llegar inclusive hasta los 3 o en casos extremos a los 0 grados centígrados. Si no tienes en cuenta este factor, te va a pasar uno de los problemas más grandes que he sufrido y que te he venido comentando. Y que de hecho te dejo una muestra en pantalla de cómo se está viendo la espinaca por este motivo. El primer gran reto de sembrar a esta altitud, este tipo de cultivo, es la radiación ultravioleta. A los 3000 metros sobre el nivel del mar, la radiación aumenta muchísimo y este es un cultivo que es muy sensible a estas radiaciones. ¿Y en qué se traduce eso? En que si bien tienes una espinaca que germinó en este sector, definitivamente no va a crecer por este factor, a menos de que alteres de cierta manera las condiciones para hacer propenso su crecimiento o siembres en épocas del año en donde el sol no pegue de manera tan fuerte, por ejemplo en épocas de lluvia. Cuando siembras espinaca a esta altitud y empiezas a verla afectada, los síntomas por los cuales te das cuenta que está siendo afectada es por las hojas amarillentas que venimos comentando y por el crecimiento inexistente que se llega a presentar. Y es muy fácil confundir la falta de crecimiento de la espinaca con otros factores que pueden estar relacionados a ella. Ya hablamos de la altitud, que es el factor que afecta en este caso, pero puede ser también falta de nutrientes o también otras condiciones de las que hablaremos en un momento. Hay dos maneras de sembrar la espinaca. La primera es siembra directa en el terreno donde la vas a cultivar y la segunda es sembrarla primero en bandeja para después efectuar un trasplante hasta el lugar donde va a desarrollarse por completo. Vamos con más detalle a la primera. Entremos en detalle en la siembra directa y para eso hay diferentes maneras que podemos ejecutar. La primera es regar la semilla en la tierra que ya preparaste previamente.
Y cuando digo que preparaste previamente, es una tierra que idealmente tenga buen contenido de materia orgánica y buen contenido de nitrógeno. Cuando riegas la semilla, el objetivo es regar mucha más de la que vas a necesitar. Y sí, van a crecer muchas plantas que no van a desarrollarse hasta el final de su vida, pero eso te va a ayudar a poder elegir las que mejor se van desarrollando. Cuando usas esta técnica de regar la semilla en la tierra, lo que yo suelo hacer en mi huerta y que te sugiero que hagas es hacer un pequeño surco por donde vas a empezar a regar esas semillas. Cuando haces ese pequeño surco, tienes claro en dónde va a crecer esa fila de semillas, y ya después de esto lo que haces a manera de truco para regarlas eficientemente es usar un salero modificado como el que te muestro en pantalla. Lo llenas con las semillas y empiezas a agitarlo para que las semillas poco a poco vayan cayendo allí. Cuando ya las semillas caen, solo es cuestión de cubrirlas con la misma tierra en donde van a crecer. Pero esta cubierta de la que te estoy hablando debe ser muy ligera, de máximo 1 centímetro. Y ya lo que continúa de ahí en adelante es regar, idealmente una vez al día, máximo un día de por medio, y esperar a que estas se vayan creciendo, germinando, para que después pasemos al siguiente paso, que es el raleo. Diferentes personas me han preguntado en redes sociales qué es el raleo. El raleo es deshacerte de las plántulas que son excesivas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ya regaste la semilla, como te indiqué, ya la cubriste y ya empezaron a germinar, empiezas a sacar esos excesos de plantas que van a crecer y que resultan inconvenientes. ¿Y por qué resultan inconvenientes? Sencillamente porque van a empezar a robarle nutrientes a las otras plantas y ninguna va a resultar creciendo adecuadamente. Por eso es mejor dejar los espacios que te comentaba. Y eso lo haces eliminando manualmente las sobrantes. Cuando pones la semilla en la tierra y tienes chance de cubrirla, hay diferentes metodologías que puedes usar para prevenir que la semilla se desplace por efectos del agua. Este desplazamiento por efecto del agua puede ser importante porque cuando el agua desubica la semilla del punto óptimo, puede que ya esa semilla le empiece a dar más luz de la que necesita, o puede que se hunda mucho y esto puede afectar su germinación. Entonces, ¿cuáles son los trucos? Mi preferido es uno que hemos cubierto extensamente en el canal, y es el uso de una tela de toldillo puesta sobre toda la cama de siembra luego de haber regado la semilla y luego de haber cubierto la semilla con la misma tierra. Cuando pongo esta tela de toldillo, lo que sucede es que el agua de lluvia o de riego de tu huerta, cuando llega a pegar a la tierra, de cierta manera se filtra y no pega con tanta fuerza, y eso hace que la semilla no se vaya a desplazar y se mantenga en el lugar óptimo para su germinación. Pero hay otra manera que he venido aplicando recientemente de germinación de semillas que quiero compartirte y te puede ser bastante útil, sobre todo si tienes riego por goteo implementado en tu huerta. Vamos a ella. Veamos con más detalle lo que te estaba comentando. Esta es una cama de siembra que tiene riego por goteo y le puse esta tela de toldillo de la que veníamos charlando. Lo que hice para sembrar la espinaca aquí fue sembrarla en cada gotero. Estos goteros están separados cada 20 centímetros, y en vez de poner una única semilla en cada gotero, lo que hice fue poner de 3 a 4, inclusive a veces 5 semillas en cada gotero. ¿Y por qué hice esto? Porque en cada hueco que hago en la tierra, en las distancias de los goteros, el poner varias semillas va a dejar unas encima de otras, y esta altitud a la que están ubicadas dentro de la tierra puede favorecer más unas que a otras. Si por el contrario yo hubiera sembrado una única semilla en cada gotero, la tasa de germinación hubiera sido muy baja y por esto hubiera subutilizado toda la cama de siembra. Pero como podemos ver, aquí van a crecer decenas, es decir, inclusive cientos de espinacas, porque garantizo que en cada gotero hay muchas semillas germinando simultáneamente. ¿Y por qué te decía que vale la pena ver este ejemplo aquí? Pues fíjate, porque llovió recientemente, vemos que la tela de la que veníamos hablando hace un momento cumple su labor con respecto a la lluvia, que también la cumpliría, por ejemplo, con el riego por aspersión, es decir, que el agua no le impacte tan fuertemente, pero también es beneficioso que tengo el riego instalado debajo de la tela, es decir, el riego por goteo. Con esto también garantizo que el agua le está llegando a cada grupo de semillas que estoy sembrando en cada gotero. La tela de toldillo también tiene un beneficio que es poco charlado, y es que cuando las plántulas están pequeñas son menos susceptibles a que las ataquen diferentes plagas. Y aquí te voy a hablar de un caso puntual que pasa en ciertas épocas del año en este terreno. En ciertas épocas del año sale una plaga que se llaman alticinos, y estos son como pequeños escarabajos que depredan cualquier pequeña plántula que está en la huerta. Con esta técnica, los alticinos no tienen manera de llegar a la planta, y la planta alcanza a desarrollar cierta altitud y ciertas características que ya cuando levanto la tela y los alticinos todavía están en temporada, son mucho menos problemas
para las plantas, porque estas ya adquirieron cierta fuerza que las permite defenderse. La segunda manera de la que veníamos hablando es el trasplante. Y aquí déjame contarte diferentes aristas de este gran problema que yo he tenido con el trasplante de espinaca en esta altitud, pero puede ser también tu caso. Y el primer problema es la variación de la altitud de cuando se germina la espinaca a cuando ya la trasplantas a tu huerta. Te comentaba hace un momento que mi huerta está a 3000 metros sobre el nivel del mar y he tenido el chance de comprar plántulas en regiones que están más abajo, por ejemplo alrededor de los 2000, 2500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué significa esto? Que cuando las plántulas están acostumbradas o crecen o germinan en esa altitud de entre 2000 y 2500 metros y luego las pasas a un lugar tan alto como este, las plántulas van a seguir vivas, pero el estrés térmico es tan amplio que se van a quedar pequeñas de por vida y va a ser tiempo que perdiste, dinero que perdiste y esfuerzo que perdiste. Y es por este motivo que si estás sembrando a una altitud como la que yo estoy, te invito a que siempre germines de semilla directamente en la tierra. ¿Por qué? Porque inclusive cuando yo mismo he germinado de semilla en bandejas a esta altitud me suele pasar el mismo problema. Con esto te quiero ejemplificar la gran sensibilidad que tiene este cultivo a los temas de temperatura que ya charlamos. Pasamos ahora a la estrategia de germinarla en bandejas. Y quizás ya tienes presente que tengo un video completo acerca de germinación de semillas en bandejas. Te invito a que lo veas para enterarte de todos los trucos. Sin embargo, hagamos una recapitulación breve. Usarías un sustrato que sea rico en materia orgánica mezclado con un sustrato que le aporte aireación y estructura a esta mezcla. La profundidad en la que se siembra en bandejas versus las que se usa para sembrar en campo es la misma. Y también pondrías más de una semilla por cada orificio de la bandeja. Una invitación muy importante que te hago en esta metodología de germinación es el tema de la fertilización de esas plántulas. ¿A qué me refiero? Las plántulas inicialmente para germinar no necesitan fertilización, pero sabiendo que la espinaca es una planta que es muy demandante en temas de nitrógeno, esta fertilización hay que hacerla temprano para que la planta se desarrolle adecuadamente. Si no la haces temprano, se te va a quedar permanentemente pequeña. Y es por eso que vale la pena tener en cuenta el tiempo de trasplante y que sea muy preciso cuando la pasas de la bandeja de germinación al campo. Y no solo el tiempo de trasplante, sino el nutriente principal del que te he venido hablando, el nitrógeno. Y sumado a todo lo que venimos charlando, ten presente que hay horas del día en las que es mucho más conveniente trasplantar estas espinacas versus otras. Y no solo aplica para esta especie, sino para las plantas en general. Si vas a trasplantar a mediodía, es una hora fatal para hacer este tipo de trasplantes. Lo ideal es que hagas estos trasplantes al finalizar el día, para que por lo menos tengan la noche y la mañana siguiente, para que se vayan acostumbrando al terreno y a las condiciones climáticas donde estas van a crecer permanentemente. Y las distancias de siembra ya las hablamos ligeramente hace un momento cuando te charlé de los goteros. Pero vale la pena que lo recordemos, son de 20 a 30 centímetros y esto depende de la especie que estés sembrando. Como te comenté hace un momento, los goteros que yo tengo en las mangueras del riego están a 20 centímetros y esta es una distancia que me ha funcionado bastante bien. Se aprovecha muy bien el suelo y adicionalmente no quedan tan juntas como para que ya unas empiecen a interferir con las otras. Un problema que te quiero evitar a toda costa y que me pasó muchísimo si vas a sembrar de semilla en vez de comprar plántulas o lo que sea, es que tengas cuidado en la conservación de la semilla. Esta es una semilla que es bastante susceptible a perder viabilidad cuando no se conserva adecuadamente. Y el escenario más reciente que me sucedió fue hace un par de meses, donde dediqué mucho tiempo a preparar la cama de siembra, a abonarla como te voy a mostrar en unos minutos. Sembré la semilla directamente, esperé semanas y la semilla nunca creció. ¿Y por qué se debió esto? Porque al momento de almacenar lo que hice fue solo doblarle una esquina a la bolsa donde venían las semillas y a través de ese doblez se empezó a colar humedad del ambiente que ya después hizo que la semilla no sea para nada viable. Perdí tiempo, esfuerzo y dinero porque no me preocupé por esto. Y si bien en otro video hablamos de cómo conservar las semillas para que éstas germinen en el largo plazo, un tip muy sencillo que te puedo dar aquí es que las semillas de espinaca vale la pena que las guardes en un frasco de vidrio completamente hermético y para conservar el nivel de humedad al mínimo puedes usar arroz dentro del mismo frasco para que el mismo arroz absorba toda esa humedad. Y ya que hablamos de cómo germinarlas, bien sea en campo o en semillero, hablemos del riego que también es fundamental para esta planta. Esta planta prefiere el suelo húmedo pero no encharcado y esta humedad la idea es mantenerla de manera constante. Cuando se da el encharcamiento empiezan a aparecer diferentes tipos de problemas que van a afectar tu planta y cuando no hay humedad suficiente, por lo menos en el asunto de germinación, la semilla sencillamente no va a germinar. Pero además, cuando no hay suficiente riego al momento del desarrollo de la planta, esta te va a mostrar diferentes señales visuales que te dan indicación de que debes regar
pero cuando le falta riego de manera constante también te va a suceder que la planta se va a estancar y no va a desarrollarse. Un tip que he dado a lo largo de muchos videos, pero que insisto en que vale la pena darlo también en este, es introducir tu dedo en la tierra donde sembraste la semilla. Cuando introduces el dedo hasta el segundo nudillo y alcanzas a percibir humedad en el suelo donde está sembrada la planta, significa que no es momento de regar. Pero si no percibes absolutamente nada de humedad, sí es momento de regar. Y en cuanto al riego, vale la pena ser muy enfáticos en que lo que debes regar es la base de la planta e idealmente evitar el riego que cae sobre las hojas. Y esto es porque las hojas suelen ser algo susceptibles a que se desarrollen enfermedades como el mildio, que se desarrollan precisamente por excesos de humedad. Si el único riego que tienes disponible es de aspersión y le va a caer a las hojas, pues nada que podamos hacer, así se hará. Pero si tienes manera de evitarlo, te invito a que lo evites. Y habiendo cubierto todas estas variables, vale la pena que charlemos de la fertilización, que es un punto también fundamental al momento de desarrollar este cultivo. Te mencionaba hace un momento que el nutriente principal que consume es el nitrógeno y podemos obtener nitrógeno de fuentes orgánicas de diferentes maneras. Uno que me ha funcionado muy bien en la huerta es el purín de ortiga, y recuerda que este es un biopreparado que ya cubrimos en el canal, pero no es la única fuente de nitrógeno orgánico que puedes tener en tu huerta. Puedes, por ejemplo, también aportarlo a través de gallinaza compostada, bovinaza compostada o inclusive equinaza compostada. Y fíjate que te dije compostada 3 veces. Esto es fundamental porque al principio del video acuérdate que charlamos que la espinaca es uno de los cultivos que más suele estar contaminada. ¿Qué significa esto? Que si la equinaza, bovinaza o gallinaza no la compostas bien, va a tener patógenos que van a estar en la espinaca y que se pueden transmitir al ser humano. Si estás usando el purín de ortiga del que te venía hablando hace un momento, una aplicación cada 15 días es una aplicación que es sensata de hacer. Si estamos hablando de gallinaza, equinaza o bovinaza compostada, una aplicación cada 30 días suele ser suficiente también. Y esto es una regla que sobresimplifica mucho el tema de fertilización. No vale la pena que entremos en mucho detalle, pero lo que sí quiero que te lleves es que una deficiencia de nitrógeno, es decir, del nutriente principal de la planta, se va a mostrar en amarillamiento de hojas muy visible. Si las hojas están grandes pero se empiezan a amarillar, muy probablemente es por una deficiencia de nitrógeno que es fácilmente corregible con los implementos que acabamos de ver para fertilizar. ¿Y qué pasaría entonces si te excedes con el nitrógeno? Este fue un problema que yo tuve al principio y fue sembrar espinacas sobre un compost que tenía una riqueza de nitrógeno mucho más elevada de la que era conveniente. Y lo que sucedió fue un ataque de plagas sobredimensionado. Es decir, las hojas crecieron muy grandes, crecieron muy verdes, eran espinacas que tenían un futuro bastante prometedor, pero eran muy susceptibles al ataque de plagas. ¿Y en qué resultó esto? En que cuando intenté vender esa cosecha, desafortunadamente no la pude vender y perdí todo ese tiempo por un exceso de fertilización. Esto se va a traducir en que no vas a perder la cosecha ahí mismo, pero te va a ser muy difícil venderla o sacarle provecho al final. Y es otro problema el cual no queremos tener. Y habiendo cubierto estos temas hasta el momento, pasemos a hablar de las plagas que le dan a este cultivo. Y me gustaría que hablemos de la primera que sufrí y que fue la más devastadora de todas, que fueron las babosas. En ese momento, cuando estaba sembrando esa espinaca, yo tenía una cubierta del suelo, o mulch que llamamos, que era muy grueso y de partículas muy amplias. Esto fue el escenario ideal para que las babosas se desarrollaran y atacaran el cultivo de manera violenta. Controlar estas plagas es posible, lo he cubierto en otros videos del canal, pero el principal tema con las babosas es prevenirlas. Así que si vas a usar un mulch o una cubierta de suelo para este cultivo, definitivamente tiene que ser de partícula muy fina para no propiciar el desarrollo de las babosas. Otra plaga que es muy frecuente en los cultivos orgánicos que visito es el asunto de los pulgones. Hemos cubierto cómo tratarlos orgánicamente y un buen biopreparado que nos ayuda a esto es el biopreparado de ajo y ají. Esta plaga tiene una característica especial y es que aparece en las plantas que están más susceptibles. ¿A qué me refiero con eso? Son las plantas más débiles que están siendo afectadas por riego, por falta de nutrientes o por injerencia del clima. Si tienes plantas fuertes, evitándote estos 3 factores, vas a tener plantas que van a ser menos susceptibles al ataque de esta y de hecho de cualquier otra plaga. Pero si tus espinacas tienen esta plaga, lo mejor que puedes hacer es controlarla en etapas tempranas y eso lo haces con el biopreparado de ajo y ají que también hemos cubierto en este canal. En otros videos cubriremos esta plaga con más detalle para que sepas cómo controlarla en este cultivo y en todos los que tengas de tu huerta. Otra plaga que es bastante frecuente en este tipo de cultivo es el minador de hojas. Yo afortunadamente no la padezco aquí, pero sí la he visto mucho en otras huertas. Y esta es una mosquita que deposita unos huevos en las hojas. Estos huevos eventualmente se convierten en larvas y estas larvas empiezan a comerse la hoja desde adentro, dejando un rastro o un camino que es bastante visible
al ojo humano. La manera de controlar estas plagas más efectiva que he encontrado es con trampas amarillas. También hay otros biopreparados que te dejo aquí a continuación que funcionan, y como siempre lo más importante es prevenirlas y, si las ves, controlarlas desde el inicio. Lo más lamentable de esta plaga es que las hojas quedan, por decirlo así, enteras, pero visualmente no se pueden comercializar por estas afectaciones. Y la última plaga de la que me gustaría hablarte, dentro de otras que le pueden dar, es el mildiu velloso. Y aquí te estoy hablando no de un insecto en particular, sino de una afectación por un hongo. Este es un hongo que deja un rastro blancuzco, casi que como si fuera un algodón sobre la planta. Hemos visto, por ejemplo, el biopreparado de cola de caballo que fortalece las plantas y ayuda a prevenirlo. Hemos visto también el uso de la leche para prevenir las afectaciones por hongos. Pero si podemos controlar las otras variables que propicien esta plaga, esto sería lo mejor. Y entre esas, por ejemplo, la humedad a través del riego y el distanciamiento de las plantas para que haya una buena circulación de aire con respecto las unas de las otras. Sin embargo, si quieres usar un biopreparado, el biopreparado de bicarbonato te puede ser bastante útil en etapas tempranas de esta afectación. Un tema que suele salir recurrentemente en las huertas caseras es el corte de espinaca, pero orientado a que no se te acabe. Como habíamos hablado inicialmente acerca de los cortes que puedes hacer de la espinaca para mantener producción constante de la misma, a diferencia de la espinaca que se produce masivamente. Cuando haces los cortes en la espinaca para que ésta vaya produciendo, se va a desarrollar una espinaca de este estilo. Fíjate que los tallos, como lo puedes ver en pantalla, empiezan a engrosarse y poco a poco las hojas que van saliendo van siendo más pequeñas. Esta es una espinaca que ya lleva así 3 meses y medio, y con el pasar de este tiempo se ha venido también fertilizando de las maneras en las que te he dicho. Y si bien en algunos momentos vemos afectaciones en las hojas por temas de fertilización, es decir, hojas amarillentas, ya esta es una espinaca que pronto va a acabar su vida útil y que por más que queramos no va a seguir produciendo a la misma tasa que producía al principio. Y lo que va a terminar sucediendo es que se va a espigar mucho más, va a florecer, y después de las flores es cuando vienen las semillas. Estas semillas claramente las puedes aprovechar, pero es un tema que veremos en otro video. Una de las frustraciones más grandes con respecto a este cultivo es el amarillamiento de hojas que hemos cubierto a lo largo del video en diferentes momentos. Y si bien puede ser un tema de falta de nitrógeno, también charlamos de la acidez del suelo, pero pueden ser también otros factores que son difíciles de controlar. Ya si quieres tener mejor detalle con respecto a los factores que están afectando a tu espinaca, ya sería necesario hacer un análisis de suelo algo más profesional, pero eso ya es un tema de otro video que trataremos más adelante. Por lo pronto, dejemos hasta aquí, que es donde hemos cubierto el desarrollo de espinaca para huertas pequeñas, y ya más adelante cubriremos el desarrollo de espinaca en cultivos industriales mucho más grandes. Nos vemos en otro video.